Hola, escribe en los comentarios de dónde eres. No olvides suscribirte y darle me gusta. Lo que voy a contarles hoy no es una historia fácil. Es la historia de cómo un acto de desesperación me llevó a la jaula de oro más peligrosa del mundo, y de cómo el hombre que se presentó como mi salvador era en realidad mi carcelero. Disfruta escuchando. Todo comenzó hace 6 meses, en el peor día de mi vida. Imaginen la escena. Yo, con 7 meses de embarazo, parada en la acera, viendo cómo mis pocas pertenencias eran apiladas junto a un contenedor de basura. Mi ex, Marco, el padre del bebé que llevo aquí, había cumplido su amenaza. Te lo advertí, Elena. Me había gritado esa mañana, sus ojos fríos y sin una pizca de remordimiento. Si no hacías las cosas a mi manera, te quedarías sin nada. Había reunido el coraje para dejarlo después de años de control y manipulación. Pensé que era libre, pero él había puesto el apartamento a su nombre. Con una simple llamada me convirtió en una persona sin hogar, mientras el propietario, un hombrecillo sudoroso, evitaba mi mirada. Le supliqué: «Por favor, solo unos días. Estoy embarazada, no tengo dónde ir». «Lo siento, señorita», dijo encogiéndose de hombros. «El contrato ha sido rescindido. Es un asunto legal». Y así me encontré en la calle, sola, embarazada, con menos de 20 euros en el bolsillo. Mientras recogía mis cosas, Marco se acercó por última vez, no para ayudar, sino para lanzar su última daga envenenada. «¿Sabes qué, Elena?», dijo con una sonrisa torcida que nunca olvidaré. «Si de verdad quieres un milagro, si quieres darle a ese problema un futuro, ve a la Torre Valenzuela, el edificio más alto y brillante de la ciudad. Busca a su dueño, Arturo Valenzuela. Dile que llevas contigo el último legado de mi padre. Él entenderá. Es tu única oportunidad». El legado de su padre, un programador fracasado que había muerto en la pobreza hacía años. ¿Qué tenía que ver con un multimillonario como Arturo Valenzuela? Parecía una burla cruel, pero la desesperación es una mala consejera. Sin ningún otro lugar a donde ir, arrastré mi maleta hasta el distrito financiero. La Torre Valenzuela era un monstruo de cristal y acero que se burlaba de mí con su opulencia. Me paré frente a la entrada giratoria, sintiéndome más pequeña e invisible que nunca. ¿Qué iba a hacer? ¿Entrar y decirle a un guardia de seguridad que traía el legado de un don nadie? Me echarían a patadas. Estaba a punto de darme la vuelta, derrotada, cuando un coche negro y silencioso como una pantera se detuvo junto a la acera. La ventanilla trasera bajó y allí estaba él, Arturo Valenzuela. Lo reconocí de las portadas de las revistas de negocios. 50 y tantos años. Un traje que costaba más que mi vida entera y unos ojos grises que parecían capaces de ver a través del acero y del alma. Me miró, no con la indiferencia de un hombre rico mirando a una indigente. Me miró a mí, a mi vientre, y vi un destello de algo en sus ojos. No era lástima, era cálculo, reconocimiento. Se bajó del coche, un gesto que hizo que su chofer casi se desmayara de la sorpresa. Caminó hacia mí. «Señorita», dijo. Su voz era una mezcla de seda y acero. «Necesita ayuda». Las palabras de Marco resonaron en mi cabeza. Era mi única oportunidad. Mi nombre es Elena», tartamudeé. Llevo conmigo el legado de Alejandro Serrano, el nombre del padre de Marco». La expresión de Arturo Valenzuela no cambió, pero vi cómo su mandíbula se tensaba por una fracción de segundo. Sus ojos grises se clavaron en mi vientre. El silencio se alargó. Podía sentir el pulso en mis oídos. Finalmente, una sonrisa fina y controlada se dibujó en sus labios. Se inclinó ligeramente, como si compartiera un secreto conmigo. «Este bebé lo cambia todo», susurró. Las palabras exactas del título de esta historia, y entonces hizo lo que nadie podría haber esperado.
Sacó un llavero de su bolsillo. No me ofreció dinero. No me ofreció un trabajo. Me entregó una llave pesada y elegante con el emblema de su familia. Esta es la llave del anexo de mi finca. Vaya allí. Estará a salvo. Nos ocuparemos de todo. Acepté la llave, mis dedos temblorosos rozando los suyos. Entré en su mansión esa noche pensando que mi pesadilla había terminado, que un milagro había ocurrido. No sabía que acababa de entrar a una prisión dorada. No sabía que mi bebé no era un bebé para él, sino la llave de una fortuna manchada de sangre y traición, y el hombre que me sonreía como un salvador era mi carcelero. Y el legado de Alejandro Serrano, el que yo creía que era una simple historia de fracaso, era en realidad un fantasma que valía miles de millones. La casa de huéspedes de Arturo Valenzuela era una mentira arquitectónica. Por fuera era una villa moderna y elegante, con paredes de cristal que se abrían a un jardín zen privado. Por dentro era la jaula más hermosa que jamás había visto. Tenía todo lo que una mujer embarazada podría desear: una cama con sábanas de 1000 hilos, una nevera siempre llena de comida orgánica, un armario con ropa de maternidad de diseñador que debió aparecer por arte de magia. Tenía todo, excepto una cosa: la llave de la verja principal. Estaba a salvo, como él había prometido, pero la seguridad y la prisión a veces se parecen demasiado. Arturo interpretaba el papel del anfitrión perfecto con una maestría escalofriante. Me visitaba cada día, siempre con un pretexto: un libro sobre cuidados del recién nacido, un té de hierbas especial para el embarazo o simplemente para asegurarse de que no me faltara nada. Nuestras conversaciones eran un baile de sonrisas y evasivas. «Y dime, Elena», me preguntó una tarde mientras estábamos sentados en el porche, «¿cómo conociste a Marco? ¿Hablabas mucho con su padre, con Alejandro?» «Apenas lo conocí», mentí, mi corazón martilleando. «Murió cuando Marco y yo éramos muy jóvenes. Marco nunca habla mucho de él, dice que fue una historia triste». «Ya veo, una verdadera tragedia», dijo Arturo, sus ojos grises fijos en los míos, buscando cualquier atisbo de engaño. «A veces, el pasado es mejor dejarlo enterrado». Era una advertencia envuelta en un falso pésame. Él estaba sondeando, intentando medir cuánto sabía yo. Y yo le estaba mostrando la mano de una tonta, de una víctima agradecida que no sospechaba nada. La única otra persona con la que hablaba era Isabel, la jefa de servicio, una mujer mayor de aspecto severo que había trabajado para los Valenzuela durante más de 30 años. Su lealtad a Arturo era palpable, pero a veces, cuando creía que nadie la veía, me miraba con una expresión de profunda lástima. «El señor Valenzuela es un hombre muy generoso con las personas que aprecia», me dijo un día, mientras me dejaba un juego de toallas limpias. «Y muy protector. Su esposa, la señora Sofía, que en paz descanse, solía decir que Arturo construiría una fortaleza para proteger lo que amaba». Hizo una pausa, y sus ojos oscuros se encontraron con los míos. «Asegúrese de no darle nunca una razón para protegerse de usted, señorita. Otra advertencia. Esta casa estaba llena de ellas, susurradas en los pasillos silenciosos. La primera pista real llegó de la mano del propio Arturo. Una tarde me trajo una pila de libros de la biblioteca principal, pensando que podría aburrirme. A mi esposa le encantaban las primeras ediciones», dijo con nostalgia. Mientras hojeaba uno, un viejo tomo de poesía, algo se deslizó de entre las páginas y cayó al suelo. Una fotografía. La recogí. Mostraba a un Arturo mucho más joven, con el pelo más oscuro y una sonrisa genuina y despreocupada. A su lado, con un brazo sobre sus hombros, había otro joven, de aspecto brillante y enérgico, con la misma sonrisa torcida que yo había visto tantas veces en Marco. Detrás de ellos, un garaje desordenado lleno de prototipos de ordenadores. Parecían inseparables,
Reyes del mundo en ciernes. Le di la vuelta a la foto. Había una inscripción en tinta azul, casi desvanecida. Arturo y Alejandro, Prometeo, 2003. Alejandro Serrano, Prometeo. Mi corazón se detuvo. Era él, el padre de Marco, el hombre del legado. Y no era un fracasado, era el socio, el amigo, el hermano de Arturo Valenzuela. Esa noche esperé a que la casa principal quedara a oscuras. Encendí el portátil que Arturo me había proporcionado. El acceso a Internet era por supuesto monitorizado, pero tenía que arriesgarme. Escribí en el buscador Prometeo Systems y Alejandro Serrano. Los resultados fueron escasos, pero reveladores. Un artículo de un periódico económico de 2004. El titular era devastador. Escándalo en Prometeo Systems, cofundador acusado de espionaje industrial. El artículo detallaba cómo Alejandro Serrano, el genio técnico de la prometedora startup, había sido acusado de vender el código fuente de su software estrella a una corporación rival. La empresa, ahora bajo el control total de su socio, Arturo Valenzuela, había sobrevivido, pero Serrano había desaparecido del ojo público, deshonrado. Así que esa era la historia, la traición, el robo. Arturo no solo le había mentido a todo el mundo, me había mentido a mí, en mi cara, diciendo que no conocía el nombre. Seguí leyendo, mi pulso acelerado, cuando de repente la pantalla de mi portátil parpadeó y se puso azul. Y luego aparecieron unas palabras en letras blancas y austeras en el centro de la pantalla. Acceso a la red denegado. Actividad monitoreada. Protocolo de seguridad. 7. Activado. Se me heló la sangre. Él lo sabía. Sabía lo que estaba buscando. Sabía lo que había encontrado. El silencio de la casa de huéspedes ya no era pacífico. Era el silencio de una trampa que acababa de cerrarse. La jaula no solo era física, era digital. Y su carcelero estaba observando cada uno de mis movimientos. A la mañana siguiente, el silencio en la casa de huéspedes era ensordecedor. El protocolo de seguridad seguía activo. No tenía internet, ni teléfono, ni forma de contactar con el mundo exterior. Estaba completamente aislada. A las 9 en punto Arturo apareció, con una bandeja de desayuno y una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. «Buenos días, Elena», dijo. Su voz era seda pura. «Noté que tuviste problemas con la red anoche. Hice que mis técnicos reforzaran la seguridad de toda la finca. Con el bebé a punto de llegar, no podemos arriesgarnos. Hay que protegerlos a ambos». Era una amenaza, disfrazada de preocupación. Me estaba diciendo, sin decirlo, que lo sabía, que había visto mi búsqueda. Me estaba mostrando el alcance de su control. Tragué saliva y le ofrecí la sonrisa más inocente que pude fingir. «Muchas gracias, señor Valenzuela», respondí. «A veces olvido lo afortunada que soy de tener a alguien que se preocupe tanto por nosotros». Él asintió, satisfecho con mi sumisión. «Llámame Arturo, por favor. Somos familia, en cierto modo». Los días que siguieron se convirtieron en un juego de ajedrez psicológico. Él me observaba y yo lo observaba a él, ambos fingiendo una normalidad que no existía. Me concentré en mi trabajo en la biblioteca, un lugar que ahora se sentía como el centro de la telaraña. Si Arturo mentía sobre Miguel Serrano, ¿sobre qué más mentía? Mis sospechas se centraron en el ala este, el santuario prohibido de su difunta esposa, Sofía. Su historia sobre el dolor era demasiado perfecta, demasiado ensayada. Fue Isabel, la jefa de servicio, quien me dio la siguiente pieza sin quererlo, o quizás queriéndolo. «La señora Sofía era un alma complicada», me dijo un día, mientras me dejaba ropa limpia. Amaba al señor Arturo, pero también le temía. Decía que su marido guardaba más secretos que libros había en su biblioteca. Me miró fijamente. Ella era una mujer de planes de respaldo.
Siempre tenía una llave extra para todo. Una llave extra. La frase se quedó conmigo. Esa noche volví a los libros que Arturo me había traído, los que, según él, eran los favoritos de Sofía. Hojeé cada uno, no buscando texto, sino anomalías, y en un viejo tomo de Lope de Vega lo encontré. En el lomo, donde el cuero se unía con el cartón, había un pequeño bulto. Con mucho cuidado, usando una aguja de mi costurero, corté el forro interior. Y de allí se deslizó una pequeña llave de latón. Plana, antigua. No era para una puerta normal. Era una llave de escritorio o de un diario. Mi corazón se aceleró. Fui directamente al estudio de Sofía. La puerta tenía el cierre biométrico, pero al lado, casi invisible en la moldura de madera, había una pequeña cerradura antigua. La llave encajó perfectamente. Giré la llave. La luz del panel biométrico parpadeó y se apagó. Era un bypass mecánico. Sofía había dejado una puerta trasera a sus propios secretos. Entré en el estudio y me quedé sin aliento. No era un santuario de dolor, era un cuartel general. Las paredes no estaban cubiertas de lienzos, sino de pizarras de corcho llenas de recortes de prensa sobre la muerte de Alejandro Serrano, diagramas de conexiones entre empresas fantasma y notas escritas a mano. Sofía no había estado de luto. Había estado investigando a su propio marido. En el centro de la habitación, sobre su escritorio, había un portátil y un diario de cuero, idéntico al que yo había visto en las fotos de mi madre. Pero este no estaba cerrado con llave. Lo abrí. La caligrafía de Sofía era elegante, pero las últimas entradas eran agitadas, casi febriles, como las de alguien que sabe que su tiempo se acaba. Leí la última entrada, fechada una semana antes de su trágica muerte por un fallo cardíaco repentino. 12 de mayo de 2021. Lo he confirmado. Arturo no creó Prometeo. Se lo robó a su mejor amigo y socio, Alejandro Serrano. Lo incriminó, lo llevó a la ruina y al suicidio. He encontrado pruebas de que Arturo desvió millones de la herencia de Serrano a través de cuentas en Suiza. Pero hay algo peor. He descubierto por qué lo hizo. No fue solo por dinero. Fue por algo que Alejandro había creado. Algo que va más allá de un simple software, un secreto que vale miles de millones y que, si sale a la luz, no solo destruiría a Arturo, sino que sacudiría los cimientos del gobierno. Arturo sabe que lo sé. Ha estado cambiando mis medicamentos. El médico dice que mi corazón se debilita. No es la enfermedad. Es él. Me está matando lentamente. He escondido la prueba final, la llave de Prometeo, en el único lugar que él nunca se atrevería a profanar. Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. Venga mi muerte, venga la de Alejandro, usa la llave. La verdad debe salir a la luz. Cerré el diario, temblando incontrolablemente. Arturo Valenzuela no era solo un ladrón. Era un asesino. Había matado a su socio. Había matado a su esposa. Y yo estaba embarazada, viviendo bajo su techo, completamente a su merced. El pánico es un ácido que te quema por dentro. Por un momento, en la quietud del estudio de Sofía, me ahogué en él. Arturo era un asesino. Me había acogido no por amabilidad, sino para controlarme. Mi bebé y yo no éramos sus invitados, éramos sus prisioneros, piezas en un juego que él llevaba 20 años jugando y ganando. Mi primer instinto fue correr, coger el diario y huir en la noche. Pero, ¿a dónde? Estaba embarazada, sin dinero y ahora el objetivo de un hombre que había matado a su socio y a su esposa sin pestañear. Huir era una sentencia de muerte. Sobrevivir requería algo más. Requería convertirme en un fantasma en su propia casa. Con manos que temblaban violentamente, volví a poner el diario exactamente donde lo había encontrado. La pequeña llave de latón la deslicé de nuevo en el lomo del libro de poesía. Borré mis huellas.
Enderecé una silla que había movido y me deslicé fuera del estudio, cerrando la puerta con un clic que sonó como el cerrojo de mi propia tumba. Volví a mi habitación justo cuando escuchaba el coche de Arturo deteniéndose frente a la casa principal. A la mañana siguiente interpreté el mejor papel de mi vida. Fui la joven agradecida, ingenua y un poco abrumada. «Arturo, buenos días», le dije, sirviéndole el café como cada mañana. «¿Durmió bien?» «Perfectamente, Elena», respondió, sus ojos grises estudiándome, buscando cualquier fisura en mi máscara. «¿Y tú?» «Te noto un poco pálida». «Solo los nervios del embarazo», sonreí. «El médico dice que es normal». Él asintió, aparentemente satisfecho, pero yo sabía que me estaba poniendo a prueba. Durante el desayuno, mencionó casualmente que iba a donar algunos de los libros de Sofía a una universidad. «¿Hay algunos que te gustaría conservar?», preguntó, observando mi reacción. Era una trampa. Quería ver si yo mostraba un interés particular en el libro de Lope de Vega, el que contenía la llave. «Oh, no, Arturo, son tus recuerdos. No podría», respondí con la humildad perfecta. Sabía que mi única esperanza era Carmen, pero no podía hablar con ella directamente. Arturo nos observaba. Necesitaba una señal, una forma de decirle que había encontrado el diario, que conocía la verdad. Recordé algo que Isabel, la jefa de servicio, me había dicho. La señora Sofía era una mujer de planes. Una mujer así no confiaría solo en un diario escondido. Habría dejado un rastro para la única persona en la que confiaba. En el estudio había notado un juego de pinceles caros sobre el escritorio de Sofía colocados en un orden impecable. Recordé una nota en el diario. Le he explicado a C el código de los pinceles. Si alguna vez los encuentra desordenados, sabrá que el juego ha comenzado. Al día siguiente, con la excusa de necesitar un libro de la biblioteca principal, pasé por delante del estudio. Arturo estaba en una llamada en su despacho. Era mi oportunidad. Usando la llave de latón, abrí la puerta, entré. Moví dos de los pinceles del orden perfecto a una posición cruzada y salí. Todo en menos de 10 segundos. La respuesta no tardó en llegar. Esa tarde, Carmen entró en mi habitación. «Señorita», dijo en su tono formal, «he notado que se le está acabando el champú. Le he traído uno nuevo, el favorito de la señora Sofía». Me entregó una botella. Dentro, pegado al fondo, había un pequeño USB envuelto en plástico. Esa noche, conecté el USB a mi portátil, usando un sistema operativo de arranque seguro para no dejar rastro. El USB contenía una sola cosa, una copia completa del disco duro del portátil de Sofía, hecha por Carmen el día después de su muerte. Estaba lleno de sus investigaciones, notas y un archivo de audio protegido con contraseña. Y lo más importante, una nota de Sofía para mí o para quien encontrara el diario. «Si estás leyendo esto, has encontrado mi diario. Ahora necesitas encontrar la llave de Prometeo. Es la única prueba que Arturo no puede negar». Es un prototipo de hardware que contiene el código original de Alejandro y, lo que es más importante, una puerta trasera que daría al gobierno acceso total a cualquier sistema que use el software. Alejandro lo creó como un seguro, pero Arturo planea venderlo al mejor postor, sea un gobierno amigo o enemigo. Por eso es intocable. Destruiría el país para proteger ese secreto. He escondido la llave en el único lugar que él nunca se atrevería a profanar. Un lugar donde su vanidad y su amor filial chocan. Donde su vanidad y su amor filial chocan. La frase era un acertijo. Pasé días observando a Arturo, buscando la respuesta. ¿Qué amaba más que a sí mismo? ¿Qué veneraba? La respuesta estaba colgada a la vista de todos en el gran salón. Un retrato al óleo, enorme y ostentoso, de su madre.
una mujer de aspecto severo y elegante. Él lo miraba cada día al pasar, su vanidad, el reflejo de su linaje. Pero nunca lo tocaba. Siempre mantenía una distancia reverencial, su amor filial. El retrato. La llave tenía que estar detrás de él. Esperé mi oportunidad. Arturo tenía una videoconferencia semanal con su junta directiva en Asia. Duraba 2 horas. Se encerraba en su despacho. Era mi única ventana. Con el corazón en la boca, fui al gran salón. La casa estaba en silencio. El retrato era más pesado de lo que parecía. Luché para descolgarlo de la pared. Y allí, detrás del lienzo, no estaba la llave. Había algo más. Una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, con un dial numérico. El pánico me invadió. No tenía la combinación, pero entonces vi que pegado a la parte trasera del marco del cuadro había un pequeño sobre. La letra era de Sofía. Él nunca miraría detrás de su madre. La combinación, mi querido amigo, es la fecha en que murió la justicia, 10/24/2004. La fecha de la traición a Alejandro. Con los dedos temblorosos, empecé a girar el dial. 10/24/04. Escuché un suave clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Y justo cuando mis dedos rozaron el objeto metálico que había dentro, escuché un sonido que me heló la sangre. El clic de la cerradura del despacho de Arturo, al abrirse. La videoconferencia había terminado 1 hora antes de lo previsto, y sus pasos se dirigían directamente hacia el gran salón. Los pasos de Arturo se acercaban, firmes y deliberados. No había pánico en ellos. Era el sonido de un propietario caminando por su casa, seguro de su control absoluto. Tenía segundos. Mi mente, extrañamente, se volvió cristalina. El miedo se evaporó, reemplazado por un instinto de supervivencia helado. Agarré el objeto de la caja fuerte. Era pequeño, metálico y frío al tacto, una especie de llave de hardware criptográfica con un diseño único que nunca había visto. La llave de Prometeo. La escondí en el interior de mi vestido, en el único lugar donde un hombre como él no se atrevería a buscar sin cruzar una línea irrevocable. Cerré la puerta de la caja fuerte con un suave clic. Giré el dial al azar y colgué el pesado retrato de su madre de nuevo en la pared, justo cuando él entraba en el gran salón. Me encontré de pie, jadeando ligeramente, con una mano en la espalda como si me doliera. «Elena», dijo, su mirada recorriendo la habitación, deteniéndose en mi rostro sonrojado. «¿Qué haces aquí? Te he dicho que no hagas esfuerzos». «Lo siento, Arturo», respondí. Mi voz era una obra maestra de sumisión y vergüenza. Solo quería admirar el retrato de tu madre. Es tan imponente. Me acerqué demasiado para ver los detalles del marco y tropecé. Casi lo tiro. ¡Qué torpe soy! Él me miró por un largo momento. Sus ojos grises eran como escáneres, buscando la mentira, la inconsistencia. Sabía que no me creía del todo. La historia era demasiado conveniente. Pero su ego, su creencia en mi debilidad y en su propio control, luchaba contra su sospecha. «Vuelve al anexo, Elena», dijo finalmente, su voz desprovista de la calidez fingida de antes. «Creo que es mejor que descanses. A partir de ahora haré que te lleven las comidas. No quiero que te fatigues paseando por la casa, por tu seguridad, por la del bebé». La amenaza era clara. Mi acceso a la casa principal, mi campo de investigación, acababa de ser revocado. La jaula se había encogido. Ahora estaba confinada a la casa de huéspedes y al pequeño jardín que la rodeaba. Esa noche, encerrada en mi prisión dorada, me convertí en una investigadora. Tenía el diario de Sofía, tenía la llave de Prometeo y tenía la copia del disco duro de Sofía en el USB que Carmen me había dado. Ahora tenía tiempo, tenía motivación y tenía un enemigo claro.
Me sumergí en los archivos de Sofía. Eran un laberinto de investigación meticulosa. Encontró el contrato original de sociedad entre Arturo y Alejandro Serrano, demostrando el robo. Encontró las transferencias bancarias a paraísos fiscales, pero descubrió algo mucho más grande, algo que explicaba por qué Arturo era intocable. Prometeo no era solo un software, era un sistema de vigilancia. Según las notas de Sofía, Alejandro lo había diseñado como una herramienta de ciberseguridad para proteger infraestructuras críticas. Pero Arturo, tras robarlo, lo había modificado. Había creado una puerta trasera, una vulnerabilidad secreta, y se la había vendido a una facción corrupta dentro de una agencia de inteligencia del gobierno por una suma astronómica. El software protegía al país, pero le daba a Arturo y a sus clientes gubernamentales la capacidad de espiar a quien quisieran. Alejandro lo descubrió y por eso lo mataron, y Sofía lo descubrió y por eso la mataron a ella. La llave de Prometeo, que yo tenía ahora en mi poder, no era solo el código original. Era una llave maestra, la única pieza de hardware en el mundo capaz de controlar esa puerta trasera. En mis manos no tenía solo la prueba de un fraude corporativo, tenía un secreto de Estado que podía derribar a un gobierno. La magnitud de la conspiración me abrumó. Era una mujer embarazada contra un hombre que tenía el poder de borrar gente de la existencia con una simple llamada. Necesitaba ayuda. Necesitaba al aliado del que hablaba Sofía. En su diario encontré la última pista. No era un nombre, era un acertijo. Mi último recurso está en el único hombre que Arturo nunca pudo comprar, porque su lealtad no era al dinero, sino al código. Arturo lo despidió, lo humilló, pero nunca encontró su escondite. Búscalo donde los viejos programadores van a morir, en el archivo de los proyectos olvidados. En el USB de Sofía había una copia de seguridad de la antigua intranet de Prometeo Systems. Busqué en los foros internos de 2004. Encontré un hilo de discusión sobre el despido de Alejandro Serrano. La mayoría de los empleados guardaban silencio, aterrorizados. Pero un usuario, con el apodo Ícaro, lo defendió. Acusó a Arturo de ser un mentiroso y un ladrón. Y antes de que su cuenta fuera eliminada, publicó un último mensaje, un fragmento de código aparentemente sin sentido. Pero yo, que había pasado semanas estudiando las notas de Alejandro Serrano, reconocí el estilo. Era una firma digital. Y el código no era un sinsentido, era una dirección IP de un servidor privado. Usé una red segura que Sofía había detallado en sus notas para acceder a esa dirección. La página era simple, un fondo negro y una sola frase. Ícaro espera. ¿Cuál es la pregunta que Prometeo nunca pudo responder? Era una prueba, una contraseña. La respuesta tenía que estar en el diario de Sofía. La busqué frenéticamente y la encontré en una nota al margen. Alejandro siempre se preguntaba, ¿quién vigila a los vigilantes? Escribí la pregunta en latín, como Sofía indicaba que a Alejandro le hubiera gustado. ¿Quis custodiet ipsos custodes? La página cambió. Reveló un nombre y un número de teléfono. David, el aliado. Ahora tenía el nombre, tenía la llave, tenía la verdad, pero estaba encerrada. ¿Cómo contactar con él? ¿Cómo sacar la información de la finca? Mi única conexión con el exterior era Carmen, y no podía hablar con ella. Entonces recordé el código de los pinceles, un sistema de comunicación silencioso, pero necesitaba algo más. Necesitaba darle una instrucción. Mi mirada se posó en la lista de la compra que Isabel, la jefa de servicio, recogía cada 2 días de mi puerta. A la mañana siguiente preparé la lista: leche, pan, frutas, y entre los productos escribí 3 cosas que no eran comida. Poesía de Lope de Vega para la llave, un teléfono de prepago para el contacto y el nombre del abogado de Sofía, Javier Salas, para la acción.
Le entregué la lista a Isabel. Ella la tomó sin mirarla. No sabía si Carmen la interceptaría, no sabía si entendería el mensaje, no sabía si mi petición de ayuda llegaría a su destino o si acababa de firmar mi propia sentencia de muerte. Los 2 días que siguieron a la entrega de mi lista de la compra a Isabel fueron una tortura de silencio y duda. Cada vez que la jefa de servicio se acercaba a mi puerta, mi corazón se detenía. Traería la compra normal, señal de que mi mensaje no había llegado o había sido ignorado. O vendría acompañada por los guardias de Arturo, prueba de que mi plan había sido descubierto. La respuesta llegó el 3er día, de la forma más sutil y brillante. Carmen apareció en mi puerta. No, Isabel. Llevaba una cesta de lavandería. «Señorita Elena», dijo en su tono formal, pero sus ojos me transmitieron un mensaje urgente. «Se han equivocado en la lavandería y han mezclado algunas prendas de la señora Sofía con las suyas. Aquí tiene este libro que estaba en el bolsillo de una de sus batas, y he traído el champú que pidió». Me entregó la cesta. Dentro, doblado entre sábanas limpias, estaba el viejo tomo de poesía de Lope de Vega, y en el fondo, debajo de todo, una caja de champú. Dentro de la caja no había una botella, sino un pequeño teléfono de prepago y un cargador. Sofía estaría orgullosa de su valentía, susurró Carmen, antes de darse la vuelta y marcharse, dejándome con las herramientas para empezar la guerra. Esa noche, con las luces apagadas y una manta sobre mi cabeza para bloquear cualquier posible dispositivo de escucha, encendí el teléfono. Marqué el número de Ícaro. Contestó al segundo tono. «Diga», dijo una voz de hombre, cautelosa. «Busco a David», dije, mi propia voz apenas un susurro. «Hablo con Ícaro». Hubo un silencio. Podía oír su respiración. «Ese es un nombre que no he oído en 20 años», respondió. «¿Quién es usted? ¿Y cómo consiguió este número?» «Mi nombre es Elena, y la pregunta que Prometeo nunca pudo responder es «Quis custodiet ipsos custodes?», dije, recitando la frase del diario de Sofía. Escuché una exhalación temblorosa al otro lado. «Dios mío, Sofía lo logró. Dejó un camino». Su tono cambió por completo. La cautela fue reemplazada por una urgencia febril. «Soy David, David Serrano. Alejandro era mi primo, mi mentor. Llevo 20 años esperando esta llamada. ¿Qué tienes, Elena? ¿Qué encontraste?» Le conté todo. El diario de Sofía, el servidor, el correo de su primo, la llave de Prometeo. «La llave», repitió, su voz llena de asombro. Así que era real. Alejandro me habló de ella una vez en secreto. Dijo que era su botón de autodestrucción, la prueba definitiva de su autoría y de la traición de Arturo. «La tengo, David. La tengo aquí conmigo», le dije. «Pero estoy atrapada. Arturo me tiene prisionera. No por mucho tiempo», dijo, su voz ahora llena de un acero frío. «Pero necesito que entiendas algo, Elena. La conspiración es más grande de lo que Sofía sabía, y la traición está más cerca de lo que imaginas». «¿Qué quieres decir?», pregunté, un mal presentimiento creciendo en mi interior. «Marco, tu ex, el padre de tu hijo», dijo David, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Marco no es solo un idiota manipulador. Ha estado en la nómina de Arturo durante los últimos 5 años. No, no puede ser», tartamudeé, mi mente negándose a aceptar lo que estaba oyendo. «Lo es. Arturo descubrió quién era Marco hace años. El hijo del hombre que destruyó. En lugar de temerle, lo compró. Le pagó los estudios, le dio dinero, lo controló. Marco sabía perfectamente quién era Arturo, y cuando te conoció no fue una coincidencia. Arturo lo usó. Usó a su propio sobrino para vigilarte, para asegurarse de que no supieras nada. Y cuando te quedaste embarazada, te convertiste en un problema y una oportunidad
al mismo tiempo. La verdad era tan monstruosa que me dejó sin aliento. Mi relación entera había sido una mentira. Mi hijo había sido concebido como parte de un juego de poder. Marco no me había enviado a Arturo como una broma cruel. Me había entregado a su amo como un sacrificio para salvarse a sí mismo. Arturo te trajo aquí, Elena, no solo para controlarte, sino para intentar negociar contigo la herencia de tu hijo a cambio de tu silencio, continuó David. Pero subestimó a Sofía, subestimó a Carmen y te subestimó a ti. La rabia que sentí fue tan pura, tan intensa, que quemó todas mis lágrimas y mi miedo. Vamos a destruirlo, David, dije. Mi voz ya no era la de una víctima, era la de una vengadora. ¿Qué hacemos? El sábado en 8 días, dijo David. Arturo celebra su gala benéfica anual en la finca, una noche de esperanza. Es el evento social del año. La seguridad se centrará en los invitados de fuera. Será nuestra única oportunidad. Necesitamos sacar la llave de Prometeo de ahí. Yo puedo infiltrarme como parte del equipo técnico, pero tú tienes que sacarla de la casa y entregármela. El plan era una locura. Requería que yo, una prisionera embarazada, encontrara la forma de burlar la vigilancia de un asesino paranoico en su propia fortaleza. Justo en ese momento, escuché el suave zumbido del intercomunicador de la casa de huéspedes. Era la voz de Arturo, melosa y preocupada. Elena, querida, Isabel me dice que has estado muy tensa últimamente. He hablado con el doctor. Me ha recetado un sedante suave, solo para ayudarte a dormir y a mantener la calma por el bien del bebé. Te lo subirán con la cena. Se me heló la sangre. Ha estado cambiando mis medicamentos. Las palabras de Sofía resonaron en mi cabeza. No era una oferta, era una amenaza. Me iba a drogar, igual que a su esposa, para asegurarse de que no causara más problemas. «De acuerdo, David», dije al teléfono, mi voz ahora un susurro lleno de una nueva y aterradora urgencia. «En la gala. Vamos a robarle la llave de Prometeo delante de sus narices. Es ahora o nunca». Dale, la amenaza de Arturo sobre los sedantes no era una simple intimidación. Esa misma noche, con la cena, Isabel me trajo un pequeño vaso con agua y una única pastilla blanca. «El doctor insiste», dijo. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus ojos me suplicaban que no luchara. «Gracias, Isabel», respondí con una sonrisa dócil. Delante de la cámara oculta que sabía que Arturo había instalado en mi habitación, me llevé la pastilla a la boca. Tomé un gran sorbo de agua y tragué de forma audible. Pero la pastilla nunca bajó por mi garganta. La había escondido debajo de mi lengua. Minutos después, en la privacidad del baño, la escupí y la tiré por el inodoro. Así comenzó mi nueva rutina. Cada noche interpretaba el papel de la prisionera dócil y sedada, mientras mi mente, más clara y afilada que nunca, trabajaba en la oscuridad, planeando la caída del rey en su propio castillo. El teléfono de prepago se convirtió en mi único salvavidas. David y yo pasábamos horas cada noche, susurrando planes, uniendo las piezas del rompecabezas. Él era mi conexión con el mundo exterior, mi estratega. «La gala es nuestra única oportunidad, Elena», me dijo una noche, su voz tensa por el teléfono. «Es un caos controlado. Cientos de invitados, personal de catering, técnicos. Es la única noche del año en que la fortaleza de Valenzuela tiene puntos ciegos. Necesitamos sacar la llave de Prometeo de ahí». Nuestro plan era tan arriesgado que rayaba en lo suicida. David se infiltraría en el evento como parte del equipo de audiovisuales, contratado a través de una empresa fantasma. Carmen, desde dentro, se aseguraría de que él tuviera acceso a las áreas clave. Mi trabajo era el más peligroso. Tenía que sacar la llave de mi habitación, llevarla a través de la fiesta sin ser detectada y dejarla en un punto de entrega muerto preacordado.
El baño de servicio del ala oeste, explicó David, es el menos utilizado durante los eventos. En el tercer cubículo, pega la llave con cinta adhesiva en la parte superior del interior de la cisterna del inodoro. Yo la recogeré 10 minutos después. Carmen creará una distracción en el otro lado de la finca para alejar a la seguridad personal de Arturo. Mientras planeábamos el golpe, yo continuaba mi propia investigación en el disco duro de Sofía. Sabía que me faltaba algo. ¿Por qué Arturo había matado a su esposa? ¿Solo porque descubrió el secreto de Alejandro? Parecía desproporcionado, incluso para un monstruo como él. Encontré la respuesta en una carpeta final, profundamente escondida y encriptada, con una seguridad que me llevó casi una semana a romper. La contraseña, como sospechaba, era algo profundamente personal de Sofía, algo que adiviné gracias a una de las entradas más tristes de su diario, nuestro hijo perdido, en referencia a un aborto espontáneo que había sufrido años atrás. Dentro de la carpeta no había documentos de negocios. Había fotos, correos electrónicos personales, informes de un investigador privado. La revelación que contenían fue tan devastadora, tan íntimamente cruel, que me dejó sin aliento. Arturo Valenzuela no solo había traicionado a su socio, había traicionado a su esposa de la manera más profunda posible. Tenía una amante, y no una cualquiera. Era una política de alto rango, la misma que, según los documentos, había facilitado el contrato gubernamental secreto para el software Prometeo. Pero la traición no era solo la infidelidad, era el resultado de ella. Arturo Valenzuela tenía otro hijo, un hijo secreto, un niño de ahora 7 años a quien mantenía oculto en un internado de élite en Suiza. Las notas de Sofía eran un torbellino de dolor y descubrimiento. Había descubierto que Arturo planeaba divorciarse de ella, incapacitarla mentalmente, usando su frágil estado de salud como excusa, y finalmente instalar a su verdadera heredera, su hijo legítimo, como el futuro del imperio Valenzuela. El asesinato de Sofía ya no era solo para proteger un secreto empresarial. Fue para limpiar el tablero, para eliminar a la reina y mover su nueva pieza al juego. Y su obsesión conmigo y con mi hijo ahora tenía un sentido aún más siniestro. Mi hijo, el nieto de Alejandro Serrano, el heredero del 50% de la propiedad intelectual original, no era solo una amenaza a su fortuna, era una amenaza directa a la legitimidad de su propio heredero secreto. La noche de la gala llegó. La finca se transformó en un mar de luces y música. Cientos de personas ricas y poderosas paseaban por los jardines, bebiendo champán, ajenas a la red de mentiras sobre la que estaban bailando. Arturo era el anfitrión perfecto, sonriente, encantador, el filántropo del año. Yo también tenía un papel que interpretar. Me puse uno de los vestidos que Arturo me había regalado. Un vestido de seda azul que ocultaba mi embarazo y la llave de Prometeo, que había cosido en un bolsillo interior. Bajé a la fiesta, interpretando a la joven y agradecida protegida. «Elena, estás radiante», dijo Arturo acercándose a mí. «Pero recuerda, no te excedas. Un brindis y luego a descansar». «El doctor insiste». «Por supuesto, Arturo. Haré lo que digas», respondí con una sonrisa sumisa. A las 10 en punto, mi teléfono de prepago vibró en mi bolsillo. Un mensaje de David. «Estoy dentro. El ave está en el nido». Era la señal. Carmen, al otro lado del salón, me dio un casi imperceptible asentimiento. Con el corazón en la garganta, me excusé y empecé a caminar hacia el baño del ala oeste. El pasillo estaba casi vacío. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Estaba a solo unos metros de la puerta cuando una mano me agarró del brazo, fuerte. Me giré, esperando ver a uno de los guardias de Arturo, mi sangre helada. Pero no era un guardia, era Marco, mi ex,
disfrazado con el uniforme de un camarero, sus ojos llenos de un pánico salvaje que nunca le había visto. «No lo hagas, Elena», susurró. Su aliento olía a miedo. «No tienes ni idea de en lo que te has metido. Él no es como crees. Nos matará a todos. Nos matará a todos». El pánico en la voz de Marco era animal, primitivo. Me sujetaba el brazo, sus dedos clavándose en mi piel. Por un momento vi al niño asustado que probablemente fue, eclipsado por el abuelo al que nunca conoció y el padre al que nunca respetó. «Suéltame, Marco», le dije. Mi voz era un susurro helado, sin espacio para la compasión. El tiempo de elegir un bando se acabó. «Tú no lo entiendes, Elena», suplicó. «Arturo no es como mi padre. No es débil. No tiene conciencia. Sabe que estás aquí con un plan. Me envió a detenerte. Dijo que si no lo hacía, él mismo se encargaría de nosotros, de ti, de mí, del bebé. Dijo que borraría el linaje de Serrano de la faz de la tierra». La amenaza era tan directa, tan brutal, que supe que era cierta. Pero también entendí algo más. Arturo estaba asustado. Un hombre con control total no necesita hacer amenazas tan explícitas. Estaba perdiendo el control. «Tu abuelo luchó, Marco», le dije, mirándolo directamente a los ojos. «¿Y tú? ¿Vas a morir como el peón de su asesino?» Logré soltarme de su agarre. Él intentó detenerme de nuevo, pero en ese momento una camarera tropezó cerca de nosotros, derramando una bandeja entera de copas de champán. El estrépito hizo que varias cabezas se giraran, incluyendo la de un guardia de seguridad cercano. Era Carmen, creando la distracción. Aproveché la confusión y me deslicé hacia el pasillo del ala oeste. Entré en el baño de servicio. El corazón me martilleaba contra las costillas. Con manos temblorosas, saqué la llave de Prometeo de mi vestido, la envolví en un pañuelo y la pegué con cinta adhesiva en el interior de la cisterna del tercer cubículo, tal como habíamos planeado. Salí del baño, mi misión cumplida. Ahora todo dependía de David. Volví a la fiesta, mi rostro una máscara de calma. Arturo estaba en el escenario, comenzando su discurso. Lo vi buscarme con la mirada entre la multitud. Le ofrecí una pequeña sonrisa como si estuviera disfrutando de la velada. Su expresión se relajó un poco, pero sus ojos seguían siendo dos esquirlas de hielo. Fue entonces cuando todo se fue al infierno. Justo cuando David debía estar dirigiéndose al baño, las luces del gran salón parpadearon y se atenuaron. La música se detuvo, y la voz de Arturo, amplificada por los altavoces, resonó con una calma aterradora. «Damas y caballeros, mis más sinceras disculpas», dijo. Su sonrisa nunca vaciló. «Parece que tenemos una pequeña amenaza de seguridad. Nada de qué preocuparse, por supuesto. Simplemente, como medida de precaución, todas las salidas de la finca han sido selladas electrónicamente. Nadie entra y nadie sale, hasta que mi equipo de seguridad haya resuelto el problema. Por favor, disfruten del champán. La fiesta continúa». Era una mentira elegante para sus invitados, pero para mí fue una declaración de guerra. Había convertido su palacio en una fortaleza, en una prisión para todos nosotros. Sabía que la llave estaba en movimiento y estaba dispuesto a encerrar a las 300 personas más poderosas del país para recuperarla. Vi a Carmen al otro lado del salón. Intercambiamos una mirada de puro pánico. David estaba atrapado. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que Carmen me contó después, fue lo que sucedió en los siguientes minutos en el laberinto de pasillos de servicio de la mansión. David había recuperado la llave, pero al encontrar las salidas selladas, supo que estaba siendo cazado. Carmen lo encontró, su rostro pálido. «Cambio de planes», le susurró. «Nos están buscando. Sígueme. Conozco una ruta de escape».
No lo llevó hacia los túneles de servicio obvios, lo llevó hacia arriba, hacia el ala privada de la mansión, hacia el despacho personal de Arturo. ¿Estás loca?, le dijo David. Es la boca del lobo. Es el único lugar que no registrarán de inmediato, respondió Carmen. Y hay algo que Sofía me pidió que recuperara si alguna vez llegaba el día del juicio final. Lo llevó a una pequeña habitación contigua al despacho, una especie de sala de pánico o refugio que Arturo había construido. Aquí hay una línea telefónica segura y un túnel de escape de emergencia que lleva más allá del perímetro. Sofía se aseguró de tener su propia salida. Mientras David se preparaba para entrar en el túnel, Carmen abrió una caja fuerte oculta en la pared, una que ni siquiera yo conocía. Sofía me dijo que aquí guardaba su póliza de seguro contra Arturo. Dentro no había joyas. Había un único disco duro externo. Son los registros financieros, explicó Carmen, no los de la empresa, los de la cuenta personal que Arturo usaba para pagar a los políticos, a los jueces y a su amante, la subsecretaria de Estado. Sofía encontró la prueba de que el contrato de Prometeo no fue solo un negocio, fue un acto de soborno al más alto nivel del gobierno. Era la pieza que nos faltaba, la que conectaba el asesinato y el fraude corporativo con la traición a nivel nacional. David tomó el disco duro. Ahora tenía en sus manos el poder para destruir no solo a un hombre, sino a toda la red corrupta que lo protegía. Se despidió de Carmen y se dirigió a la entrada del túnel de escape. Pero cuando abrió la puerta que debía llevarlo a la libertad, se encontró cara a cara, no con la oscuridad de la noche. Se encontró con Arturo Valenzuela. Estaba solo, sin guardias, con una pequeña pistola en la mano y una sonrisa que era la encarnación de la maldad pura. ¿De verdad creían que mi esposa podría tener un secreto en esta casa que yo no conociera?, dijo. Su voz era un susurro mortal. El túnel, la caja fuerte, todo era una trampa. Los he estado esperando. Ahora denme la llave y el disco duro, y quizás, solo quizás, consideraré dejar que vivan para ver el amanecer. La confrontación en la sala de pánico fue el momento en que el juego de ajedrez se convirtió en una ruleta rusa. David y Carmen estaban atrapados, con toda nuestra evidencia, frente a un hombre que ya no tenía nada que perder. «¿Qué vas a hacer, Arturo?», dijo David, su voz sorprendentemente firme, interponiéndose entre Arturo y Carmen. «¿Matarnos aquí mismo? Con 300 de los nombres más importantes del país como testigos de tu encierro. La policía ya está fuera de la verja. El apagón de seguridad alertó a las autoridades externas. La policía no entrará sin una orden, y para cuando la consigan, esto será solo una trágica historia de un robo que salió mal», respondió Arturo. Su sonrisa nunca vaciló. 2 empleados leales muertos en el cumplimiento de su deber. Una verdadera pena. Ahora, por última vez, entréguenmelo todo. Pero Arturo, en su arrogancia, había subestimado a 3 personas. A David, un periodista de investigación entrenado para pensar bajo presión. A Carmen, una mujer que había pasado 30 años observando a su enemigo, y a mí. Mientras Arturo se centraba en David, Carmen hizo un movimiento sutil. Presionó un pequeño botón de pánico que Sofía había instalado debajo del escritorio, un botón que no alertaba a la seguridad de Arturo, sino a una empresa de seguridad privada y externa, contratada por la propia Sofía años atrás como parte de su póliza de seguro. Y yo, desde el gran salón, vi a Marco. Estaba pálido, aterrorizado, tratando de mezclarse con el personal de catering. Su traición me había puesto en peligro, pero su miedo ahora era mi arma. Me acerqué a él. «Marco», le dije en voz baja, mi voz era acero puro. «Has elegido el bando equivocado. Arturo va a matarlos a todos para encubrir sus huellas, incluyéndote a ti. Eres un cabo suelto». «No, él prometió», tartamudeó. «¿Prometió?».
¿Cómo le prometió a tu abuelo ser su socio? ¿Cómo le prometió a mi hijo un futuro? Lo interrumpí. Tienes una última oportunidad de hacer lo correcto. Una. Arturo está en la sala de pánico del ala privada. Necesito una distracción. Una grande. Algo que obligue a los invitados a evacuar y a la policía a entrar. Hazlo, y le diré al fiscal que cooperaste. No lo hagas, y me aseguraré de que te hundas con él. Vi la lucha en sus ojos. El miedo a Arturo contra el miedo a la cárcel. La supervivencia ganó. Marco asintió, caminó hacia el centro del salón, subió a una pequeña tarima y gritó: «¡Fuego! ¡Hay un incendio en la cocina!». El pánico fue instantáneo y total. La gente empezó a correr, a gritar. Los guardias de Arturo, abrumados, no sabían si controlar a la multitud o seguir las órdenes de buscar a David. El caos era nuestra cobertura. En la sala de pánico, Arturo escuchó las sirenas de los bomberos y de la policía, que ahora tenían una razón innegable para entrar en la propiedad. Su rostro se contrajo por la furia. Supo que había perdido el control. Apuntó la pistola a David. «Si yo caigo, tú caes conmigo». Pero Carmen fue más rápida. Cogió un pesado pisapapeles de mármol del escritorio y se lo arrojó a la mano, justo cuando él disparaba. La bala se desvió, incrustándose en la pared. David se abalanzó sobre él. Lucharon por el arma. En medio del caos, yo corrí hacia el ala privada. Cuando llegué, David tenía a Arturo inmovilizado en el suelo. Carmen había recuperado la pistola y la llave de Prometeo. «Se acabó, Arturo», dijo David, sin aliento. La policía irrumpió en la habitación. La escena que encontraron era inequívoca. Mientras se llevaban a Arturo esposado y gritando maldiciones, él me miró. «Esto no ha terminado, Elena. Aún tengo gente fuera. Nunca estarás a salvo». «Puede que tengas gente», le respondí, mi voz tranquila por fin. «Pero yo tengo la verdad. Y la verdad, Arturo, acaba de encontrar a sus mejores aliados». Señalé a los periodistas que entraban en tropel con la policía, sus cámaras capturando cada segundo de su humillación. Su caída no sería un secreto, sería el titular de la mañana. La detención de Arturo Valenzuela en su propia fiesta, rodeado de la élite que tanto se había esforzado por impresionar, fue solo el principio del fin. Su amenaza, «Nunca estarás a salvo», resultó ser el último farol de un hombre que había perdido todas sus cartas. Su red de complicidad, construida sobre el miedo y el dinero, se deshizo en el momento en que su poder se evaporó. Los políticos lo negaron, los jueces lo repudiaron y sus leales en la empresa fueron los primeros en cooperar con la fiscalía a cambio de inmunidad. El juicio fue el espectáculo mediático del siglo, pero el resultado nunca estuvo en duda. Teníamos todo. El diario de Sofía, que se convirtió en la narración de la acusación. Los documentos financieros que detallaban el robo de la fortuna de Serrano. El testimonio de Ismael Vega, el programador exiliado. El testimonio arrepentido de Marco, que detalló cómo Arturo lo había manipulado durante años. Y, por supuesto, la pieza central, la grabación de la propia confesión de Arturo, admitiendo que había cortado el ancla de su esposa. El fiscal usó el disco duro que recuperamos de la sala de pánico para demostrar el motivo final, el soborno al gobierno y la existencia del hijo secreto de Arturo, cuya herencia se veía amenazada por la de mi propio hijo. La traición fue total, a todos los niveles: amistad, matrimonio, negocio y patria. Fue declarado culpable de todos los cargos: fraude, conspiración, soborno y, finalmente, de los asesinatos de Alejandro Serrano y Sofía Valenzuela. El día de la sentencia yo estaba allí, en primera fila, cuando el juez dictó 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Él me miró desde el banquillo de los acusados. No había ira en sus ojos.
Solo un vacío absoluto, la nada de un hombre que lo había querido todo, que había destruido vidas por ello, y que ahora se enfrentaba a una eternidad sin nada. La justicia poética fue completa y absoluta. La fortaleza que había construido para proteger sus secretos se convirtió en su prisión. La tecnología que había robado para espiar al mundo fue la que registró su confesión. Y la esposa a la que había asesinado para silenciarla se convirtió, desde la tumba, en la arquitecta de su ruina. Con Arturo sentenciado, la batalla legal por el control de la empresa comenzó, pero no fue una batalla, fue una rendición. La junta directiva, desesperada por salvar a la compañía de la bancarrota total, reconoció públicamente a Alejandro Serrano como el cofundador y el genio creativo detrás de Prometeo. Y en un movimiento sin precedentes, los tribunales, basándose en el contrato de sociedad original, dictaminaron que la mitad de la propiedad de la tecnología y de los beneficios acumulados durante 20 años pertenecían por derecho a los herederos de Miguel Serrano. El único heredero era mi hijo. De la noche a la mañana pasé de ser una fugitiva a ser la administradora de un fideicomiso multimillonario en nombre de mi hijo, a quien, por supuesto, llamé Alejandro, en honor a su abuelo. Podría haberme retirado, podría haber tomado el dinero, mudarme a una isla y haber desaparecido para siempre, criando a mi hijo en un lujo silencioso, lejos de las sombras del pasado. Era tentador. Pero ese no era el legado que Alejandro o Sofía habrían querido. Su lucha no había sido por el dinero, había sido por la verdad y la justicia. Así que, junto con Carmen, que se convirtió en mi mano derecha, mi mentora y la figura de una abuela para mi hijo, tomamos el control de la mitad de la empresa. Y no nos detuvimos ahí. Lanzamos una oferta pública de adquisición por la otra mitad, usando los propios fondos del fideicomiso. Los accionistas, desesperados por limpiar la imagen de la compañía y evitar un colapso total, aceptaron. Refundamos la empresa desde sus cimientos. Ya no se llama Navarro Tech. Ahora se llama Serrano Valenzuela Tech, pero todos en la industria la conocen por su nuevo apodo, Prometheus Unbound, Prometeo Liberado. Nuestro nuevo lema es Innovación con Conciencia. Bajo mi dirección como CEO y con Carmen como presidenta del consejo, hemos desmantelado el legado tóxico de Arturo pieza por pieza. Cancelamos todos los contratos gubernamentales secretos. Hicimos pública la existencia de la puerta trasera del software Prometeo y publicamos un parche para cerrarla para siempre, renunciando a miles de millones en ingresos, pero ganando algo mucho más valioso: la confianza del público. Usamos nuestra plataforma y nuestros recursos para financiar startups de tecnología ética, proyectos de código abierto que benefician a la comunidad y programas educativos para jóvenes de bajos recursos que, como Alejandro, tienen un genio que el mundo, y especialmente los poderosos, no están preparados para ver. Diego, mi ex, intentó reclamar una parte. Apareció con abogados, hablando de derechos de sangre y de su sufrimiento como hijo de la víctima. Pero el correo de Alejandro, donde lo mencionaba como su legado, también hablaba de su profunda decepción por el camino que su hijo estaba tomando, su falta de carácter y su codicia. Los tribunales dictaminaron que el legado era para la descendencia, para el futuro, no para un hombre que había intentado venderlo al mejor postor. Recibió una pequeña parte de la herencia personal de su padre, suficiente para vivir cómodamente, pero fue excluido para siempre de la empresa que su abuelo había creado. No ha vuelto a molestarnos. Hoy estoy contándoles esta historia desde mi oficina. Una oficina que da a un campus tecnológico que no se parece en nada a la fría y opresiva torre de Arturo. Aquí hay espacios verdes, guarderías para los hijos de nuestros empleados,
Laboratorios de puertas abiertas donde se fomenta la colaboración, no la competencia despiadada y el robo. A veces miro a mi hijo, el pequeño Alejandro, que ahora tiene 5 años, jugando con bloques de código en una tablet, y veo a su abuelo. Veo ese mismo brillo de curiosidad, esa misma chispa de genio en sus ojos. Pero a diferencia de él, mi hijo crecerá en un mundo que su abuelo solo pudo soñar. Un mundo donde su legado está a salvo, su nombre es honrado, y la innovación sirve a la humanidad, no a la codicia de un solo hombre. No fue una victoria fácil. Fue una guerra librada por 2 fantasmas, Alejandro y Sofía, que dejaron un mapa para los vivos, y por 2 mujeres, Carmen y yo, que nos negamos a rendirnos. Fue una guerra que nos costó la seguridad, la paz y casi la vida, pero la ganamos. La historia que empecé a contarles, la de una mujer embarazada y sola frente a un gigante, es la prueba de que ninguna fortaleza es inexpugnable. Ningún secreto está a salvo para siempre, y ningún legado robado puede prosperar eternamente. Porque la verdad, al final, por mucho que intenten enterrarla, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La transformación no se detuvo en la empresa. La Fundación Sofía y Alejandro, que creamos en honor a las 2 almas que lucharon desde las sombras, se convirtió en una fuerza global. Lo que comenzó como una idea en un diario polvoriento se expandió a una organización que financia investigaciones sobre ética en la inteligencia artificial, patrocina equipos de mujeres en competiciones de programación y tiene programas de mentoría que conectan a jóvenes talentos con veteranos de la industria que comparten nuestros valores de transparencia y responsabilidad. Una de nuestras primeras becadas, una joven brillante de un barrio humilde de Medellín, ahora es una de las principales expertas en ciberseguridad de Europa, protegiendo a la gente de sistemas como el que Arturo intentó vender. Otro, un chico que aprendió a programar en un centro comunitario en mi propia ciudad, acaba de vender su primera startup a una gran empresa con la condición de que mantuviera su código abierto. Cada historia de éxito es una victoria contra el sistema que Arturo representaba. Es la venganza más dulce y constructiva que podría haber imaginado. Y en mi vida personal también encontré una paz que nunca creí posible. Durante el juicio, conocí a un periodista de investigación suizo que cubrió el caso con una integridad y una tenacidad que me recordaron a la propia Sofía. Su nombre es Leo. Él no vio a la fugitiva embarazada de los titulares. Vio a la mujer detrás de la historia. Vio mi dolor, mi rabia y mi inquebrantable determinación. Nuestra relación creció lentamente, construida sobre el respeto mutuo y una comprensión profunda de lo que significa luchar por la verdad en un mundo lleno de mentiras. Hoy estamos casados y hace 6 meses tuvimos una hija. La llamamos Sofía. A veces, cuando la sostengo en mis brazos en el porche de nuestra casa, que da a un lago tranquilo, le cuento historias. No sobre la traición y el dolor, sino sobre sus abuelos. Sobre el genio de Alejandro, la valentía de Sofía. Le cuento cómo dejaron un rastro de migas de pan para que la justicia pudiera encontrar el camino a casa. Arturo, desde la cárcel, intentó apelar su sentencia varias veces. Todas fueron denegadas. Se ha convertido en una nota a pie de página en la historia de la tecnología, un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre cómo la arrogancia y la corrupción pueden destruir incluso los imperios más grandes. Pero la historia no termina con él. Termina aquí, conmigo, con mi familia, con los cientos de jóvenes cuyas vidas hemos cambiado. Termina con el sonido de la risa de mis hijos y el zumbido de un servidor que ahora trabaja para construir un futuro mejor, no para esconder un pasado oscuro. Así que sí, la historia comenzó conmigo, sola y embarazada, parada frente a la torre de un gigante, con las palabras de un hombre roto como mi única guía. Me humillaron,
Me subestimaron, me cazaron, intentaron destruirme. Pero lo que no entendieron es que no estaban luchando contra una simple mujer, estaban luchando contra el legado de un genio, contra la memoria de una investigadora valiente, contra una promesa que le hice a mi hijo nonato en la oscuridad de mi desesperación, que crecería en un mundo donde el nombre de su abuelo fuera sinónimo de honor, no de vergüenza. La oferta de Arturo ese día, las llaves de su mansión, no fue su mayor error. Su mayor error fue pensar que el poder del dinero podía superar el poder de la verdad. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio por él, siento una especie de lástima. Él construyó un imperio de cristal y mentiras y se derrumbó bajo su propio peso. Yo, con las herramientas que dos fantasmas me dejaron, construí un legado de conocimiento y oportunidad, y es un legado que durará generaciones. La historia que empecé a contarles, la de una mujer embarazada que suplicó ayuda a un millonario, es la prueba de que ninguna fortaleza es inexpugnable. Ningún secreto está a salvo para siempre, y ningún legado robado puede prosperar eternamente. Porque la verdad, al final, por mucho que intenten enterrarla, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, no dejen que nadie les diga que no pueden cambiar el mundo. A veces, todo lo que se necesita es una voz que se niega a ser silenciada.